Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología para quinto grado. Continuaremos siempre con la unidad número 1, magnitudes físicas. La clase número 3 hablará acerca de expresiones numéricas. Pareciera que sería la clase de matemáticas. Sí, tiene mucha relación. Así que vamos a aprender acerca de aproximaciones, ya sea a las décimas, a las centésimas, a la milésima, porque debemos expresar un valor numéricamente. Te muestro el logotipo de mi canal Matemática y Ciencia Roberto Méndez. Si no te has suscrito, hazlo, apóyame y ve mis videos. Para quinto grado, semana 3. Esta clase la puedes encontrar, expresiones numéricas, en la página 18 y 22 de tu libro de texto. Recuerda que en lecciones anteriores hemos aprendido sobre magnitudes fundamentales y también hablamos sobre las magnitudes derivadas. Y eso tienes que tenerlo bien aprendido porque es muy importante. Y esta la podemos representar también por un número y por su unidad de medida. Ahora, cuando hablamos de esto en nuestro país y veas la inicial SI en mayúscula, quiere decir Sistema Internacional. Pero tiene unos lineamientos para poder escribir correctamente eso. Ahora, ¿qué aprenderemos? Pero antes te has puesto a pensar tú qué es una magnitud. ¿Recuerda cuáles son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional? Bueno, te dije que son 7, pero de esas 7 por lo menos apréndete 4. Recuerda ahí, y si no, pues ve a tu cuaderno unas páginas atrás y vuélvelas a repetir, que se te queden fundamentalmente por lo menos 4 de las 7, que son cuáles? Las fundamentales. Identifiquemos magnitudes físicas. Procedimiento. Redacta una descripción corta de 4 personas de tu familia. Ok. Después identifica los adjetivos que son cuantificables. Recuerda que son medibles y los que no son cuantificables, que no son medibles. Ahora, completa la tabla y responde las preguntas que aparecen en tu cuaderno de trabajo. Toda propiedad física que podemos medir o cuantificar la llamaremos magnitud física. Ahí está la respuesta a lo que es una magnitud. Es aquella propiedad física que se puede o no se puede medir. Para evitar confusión al expresar o comunicarlo con nuestras medidas de magnitud, debemos seguir ciertas reglas. Recuerda que hablamos que había haber un orden. ¿Cuáles son esas reglas? Pero recuerda que lo vas a contestar en tu cuaderno de ejercicio o tu libro de ejercicio en la página número 10. Ahí vas a contestar. Mira, recuerda que ibas a identificar pues a 4 familiares. Raúl, ¿qué altura tiene? 1.7 y ¿cómo es él? Amable. Esto es medible, o sea, esto es cuantificable porque lo puedo medir a través de qué? Del metro. Y los cualitativos no son medibles, pero son observables, que es amable. Puedes poner aquí, profe Roberto, o cuánto mide, pues mide 1.6. Y cómo es la calidad, o sea, tú dirás ahí, es serio, es amable, es gracioso, es enojado, bueno, tú sabrás. Entonces, esto lo tienes que llenar con 4 miembros de tu familia. Si no tienen con qué medirlo, por lo menos haz un aproximado. ¿Cómo determinaste que un adjetivo es cuantificable? La misma palabra te está diciendo que se puede medir. ¿Qué tienen en común los adjetivos cualitativos? Bueno, son aquellos que solamente los puedo observar, pero no los puedo medir. En las siguientes reglas, o lee las siguientes reglas que siguen en el sistema internacional. Aquí tenemos, ¿te acuerdas? Hablamos de 7, ¿sí o no? Metros, segundos, kilogramos, ¿recuerdas? Mol, áreas, kilogramo, tiene que ser otro, tiene que veamos a qué se refiere el acá. Los símbolos de las unidades de medida son valores matemáticos y no abreviaturas. Por tanto, no se les coloca punto al final, a menos que aparezca al final de una frase ni se pluraliza, o sea que no va a llevar ese al final, tiene que ser un singular. Fíjate que en nuestro país existen reglamentos técnicos salvadoreños, como el Meteorología, el Sistema Internacional de Unidades, que entre sus objetivos tiene definir las magnitudes de las unidades de medida y los símbolos correspondientes al sistema internacional. Vamos a hablar acerca más de eso. Los símbolos se escriben en minúsculas, recuérdalo. Por ejemplo, M, KG, M es metro, KG es kilogramo, a excepción de aquellos que provienen de nombres propios, como N, que esta N es Newton, y este es Pa, que es decir Pascal, este es para medir otras magnitudes, aunque el nombre de la unidad sí se escribe en minúsculas, es decir, Newton. La, la palabra, o sea, el símbolo va a ser N, pero al escribirlo no vamos a escribir la N con mayúsculas, sino que Newton,
Pascal, que fueron dos científicos que aportaron bastante a las magnitudes hace más o menos unos 500 años. Para expresar el litro, recuerda, se puede utilizar la letra L para evitar confundirlo con el número 1, o sea que la L debe ser letra mayúscula. Al escribir una magnitud, el número y el símbolo no debe escribirse juntos, siempre debe haber un espacio entre ellos, como 3 espacio S, 3 segundos, 4 ¿qué? 4 metros, ¿ok? Un espacio no va a ir a la par, sino que un espacio entre ellos, entre el número y la magnitud medible, 3 ¿qué? Segundos. Otra regla, al escribir una unidad compuesta, las multiplicaciones se presentan con un punto en medio, así como estamos acá, un puntito, que significa que es una multiplicación. Entre las unidades o también con un espacio entre ellas y la división con ¿qué? Con una fleca, una diagonal. En física no se hacen mediciones utilizando diversos instrumentos de medida que tienen diferentes escalas. Según el fenómeno que se esté estudiando, se hacen mediciones. Correcto, así las vas a hacer. Por otro lado, todos los instrumentos de medición tienen una división mínima en su escala. Por ejemplo, con una regla cuya división mínima son los milímetros, podríamos tomar una medida de 14 centímetros. En cambio, si la división mínima son los centímetros, la medida tendría que ser 14.5 centímetros. Pero es la misma longitud, la misma distancia. La cifra significativa lo vamos a conocer como CS. Se refiere al número de cifras con las que se expresa una medición. Entre mayor sea el número de cifras significativas, más precisa será la medida, o sea, más exacta. Las cifras significativas están formadas por las cifras correctas, CSE, y la cifra estimada, que es CE, cifra estimada. CC quiere decir cifra significativa, CE, cifra estimada, o sea, un aproximado, ¿verdad? Las cifras significativas van a ser igual a la cifra significativa más la cifra estimada, como que fuera una ecuación en matemáticas, pero es muy útil. Por ejemplo, la medida 14.55 centímetros tiene 4 cifras que son 1, 2, 3, 4. Significativas, el 1, el 4 y el primero 5 son las cifras correctas y el último 5 es la cifra estimada, o sea que sería este. Esta es la correcta y esta es la estimada. La medida 14.5 solo tiene 3 cifras significativas y 1 y 4 son cifras correctas y el punto decimal, que es 5, es la cifra estimada. Muy bien, vas comprendiendo cuáles son las reglas, ¿verdad? Hay un orden. Recuerda que no se consideran cifras significativas los ceros, situados ¿a dónde? Al comienzo de un número, incluidos aquellos que están a la derecha, ¿verdad? Del punto decimal hasta llegar a un número distinto de cero. Por ejemplo, 0.00560 tiene 3 cifras significativas que son, ¿cuáles son? 5, 6 y se toma el 0. ¿Por qué no se toman los que están a la derecha? Por lo que hablamos de ahí, hay que considerarlos, ¿verdad? Que si están al comienzo de un número, no se van a tomar como cifras significativas. Tampoco se consideran significativos los ceros situados a donde, al final de un número, pero donde no hay un punto. Aquí sí teníamos un punto, punto 00560, este 0 se toma, porque está a donde, perdón, hacia la derecha, pero si está al final de un punto, por ejemplo, 450 tiene 2 cifras significativas, que es porque el 0 no es significativo, pero 450 punto tiene 3 cifras significativas por tener un punto decimal. Al final, 0 es significativo. Pero mira, 450 puntos. Si hay un punto, el 0 se va a tomar como cifra significativa. Y aquí 450, como no tengo punto, solamente se va a tomar como significativas el 4 y el 5. ¿Te gusta ir viendo cómo es el orden? Bueno, igual, puedes ver el video para que ese aprendizaje sea mucho mayor. Ahora intenta seguir esta regla de ahora en adelante y haremos algunos ejercicios. ¿Te parece? Ejemplo, valores. Aquí tengo 38.65. ¿Cuántas cifras significativas hay? 1, 2, 3, 4. Y aquí, del punto hacia la derecha solo hay 3, porque a la derecha, porque a la izquierda no se toma en cuenta, solo hay 3. Y acá, del punto acá solo vamos a tomar las significativas, que son 4, 2 y 5. Y aquí, como hay un punto, se va a tomar en cuenta el 0. ¿Cuántas hay? 5. Y aquí, como hay un punto y tal 8, 0, se va a tomar en cuenta este 0. Y acá, 3.1416, que se me recuerda a pi, se van a tomar, ¿cuántos? Los 5 cifras son significativas. ¿Te parece bien el ejercicio? Bien, vamos con la creatividad. Mediciones con cifras significativas. Ahora que ya conoce las cifras significativas, hagamos mediciones tomándolas en cuenta. Veamos qué material vamos a utilizar.
una cinta de zapatos, un libro, una cinta métrica, un metro. Al medir debemos tomar en cuenta la unidad menor de nuestro instrumento para colocar bien nuestras cifras significativas. O sea, sería donde está la rayita del cero. ¿Ok? ¿Qué procedimiento vamos a utilizar? Bueno, mide la cinta de los zapatos con la cinta métrica. A ver cuánto mide la cinta de zapato. Mide la cinta de zapato con el metro. También lo vamos a medir con el metro. Y repite los pasos anteriores con el libro, lo vas a medir con la cinta métrica y luego con quién, con el metro. Anota tu medida en el cuadro que aparece en tu cuaderno de trabajo e incluye la cantidad de cifras significativas. ¿En qué página? En la página 10 de tu cuaderno de trabajo. ¿Entendiste cómo está el pequeño trabajo, el pequeño experimento, la pequeña medición? Pues hazlo. Eso te va a conllevar a que tu aprendizaje sea mucho mejor. Ahí puede orientarte tu maestro. Tenemos la cinta y tenemos el libro. Y tenemos también la cinta de métrica, que es lo que andan los albañiles o los ingenieros. ¿Qué más vamos a necesitar acá? ¿Te recuerdas? Aquí vamos a responder. Veamos cómo vamos a responder. Cinta de pato, ¿cuánto mide con la cinta métrica y cuánto mide con el metro? El libro, ¿cuánto mide con la cinta métrica y con el metro? ¿Y cuántas cifras significativas tiene la cinta métrica, la cinta de zapato y el libro? Ahí con la ayuda de tu maestro de ciencias, pues en la página 20 puedes apoyarte y contestarlo juntos al tener tus dudas. Ahora, ¿te recuerdas que hablamos que esto se parece a redondeo en matemática? Bien, ahora vamos a aprender a redondear y lo haremos practicando. Esto del redondeo se ve en matemáticas, se ve por ahí por cuarto, quinto grado. Si no lo recuerdas, pues lo vamos a hacer y si no, pues vamos a apoyarte nuevamente. Vamos a ver el procedimiento para hacer redondeo. ¿Te parece? Bien, lee el siguiente texto. Al realizar operaciones matemáticas puede ser conveniente reducir el número de decimales, o sea, no hacer un número muy grande porque tiene decimales. Para evitar trabajo con valores grandes, pero estos nos auxiliamos del redondeo, que es un proceso en el que se eliminan las cifras situadas ¿a dónde? A la derecha de la última cifra significativa. Para realizar el redondeo debemos tener en cuenta algunas reglas, como cuáles. Veamos, estas las vemos ahí en matemática. Regla 1. Cuando el primer dígito que se descarta es mayor que 5, ¿qué pasa si es mayor que el dígito anterior se suma una unidad si es mayor que 5? Y lo contrario, ¿qué sería? Sería la regla 2. Cuando es mayor que 5, se suma una unidad. Eso es la base. Por ejemplo, al redondear 45.367895 a 4 cifras significativas, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Entonces dice, quedaría 45.37, porque si tengo 1, 2, 3, 4 y 6 es mayor que 5, entonces este 6 se va a convertir en ¿qué? En 7, es 45.37 y todo esto que está aquí van a desaparecer, va a quedar de esta manera. ¿Por qué? Porque el primer dígito a descartar es 7 y el dígito anterior de la suma es 6 más 1 y el resto se descarta, o sea, ya no se escribe, la cantidad decimal se escribe más pequeña. ¿Ok? Veamos ahora la regla 2. Cuando el primer dígito que se descarta, en este caso, es menor que 5, entonces se mantiene el número y se descartan los demás. Veamos el ejemplo. Para redondear 123.643421 a 5 cifras significativas, veamos, 1, 2, 3, siempre se van a contar de dónde, de izquierda a derecha. 4, 5, aquí, ¿qué número es este? Es 4, y como 4 es menor que 5, ¿qué va a pasar? Queda igual, va a quedar 123.64 y todos los demás números, que sería 3, 4, 2, 1, no se escriben. ¿Por qué? Porque lo estamos redondeando. Esas son las dos reglas importantes, pero hay una tercera. Cuando el primer dígito que se descarta es igual a 5, ¿qué pasa? Hablamos de cuando eran mayores que 5. Hoy hablamos cuando sean menores que 5. ¿Qué pasa? Es igual a 5, seguido de dígitos distintos de 0, el dígito anterior se le suma 1 y el resto se descarta. ¿Te parece muy bien estas reglas? Por ejemplo, tiene 7.855. A dos cifras significativas sería 1 y 2. Sería 7.8. Pero como este 5 es igual a 5 y la regla 3 lo dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle un 1 a quién? Al 8 y los demás se descartan, me va a quedar 7.9 y así va a quedar porque 8 más 1 es 9 y los demás que dijimos se descartan. Cuando sumamos o restamos, el resultado es redondeado al mismo número de ¿qué? De decimales que el valor
que menos tenga decimal, o sea, deben igualar. ¿En qué? En cifras decimales. Veamos, 12.07 más 3.2 va a ser igual a 15.27. El resultado debe ser redondeado con una décima. 15.3 es según la regla 1. ¿Por qué? Porque este 7 es mayor que 5, le aumentamos un 1 al 2 y quedaría 15.3, la regla 1, ¿verdad? Así que trabajar con la regla es bien importante y esto te va a ayudar bastante en matemática o recordando el redondeo. Cuando multiplicamos o dividimos hay que expresar el resultado con el mismo número de ¿qué? De cifras significativas, que el valor que tenga menos cifras significativas tenga. Ejemplo 14, 12.07 por 3.2, ¿cuánto me da? Al multiplicar me va a dar 38.624. El resultado debe ser redondeado ¿a cuánto? A dos cifras significativas. ¿Ok? Sería 1 y 2. ¿Qué número está a la derecha después de 8? 6. Y como 6 es mayor que 5, ¿qué vamos a hacer? A este 8 le agregamos 1 y la respuesta va a ser 39, según la regla número 1. En tu cuaderno de trabajo redondea las siguientes operaciones de manera correcta. Ahí tenemos el literal A, que es otro más, el literal B. Tienes que hacer sumas. El literal C es una multiplicación. El literal D es una división. Lo vamos a trabajar en el cuaderno de ejercicio en la página número 21. Ahí junto con tu maestro y lo vas a llenar en esta parte. Va a escribir el valor resultante y el valor redondeado. Ok. Así que a trabajar también en tu cuaderno de ejercicio. Continuamos ya para finalizar. Recuerda que el número que escribimos en pequeño y arriba de las unidades, como el caso del metro cúbico, M significa metro y la E3 aquí arriba quiere decir metro cúbico o el tiempo al cuadrado, T al cuadrado. Este 2 pequeñito arriba se lee cuadrado, arriba a la derecha, y el 3 se lee como cúbico. Esto se llama potencia de una cantidad, también tiene que ver en matemática, ¿verdad? Es importante la relación que hay entre ciencia y matemática. Ahora aprenderemos a comunicarnos cantidades muy grandes o muy pequeñas de forma abreviada usando ¿qué? Potencias. ¿De qué manera? Fíjate bien, vamos a hacerlo para que tengas una buena nota. Qué interesante este redondeo. Así ya no tendremos problemas al efectuar operaciones con cifras que tengan distinta cantidad de ¿qué? De decimales. ¿Habrá algo similar para cuando trabajamos con cantidades muy grandes o muy pequeñas? Tiene que haber. Comunicación. Notación científica. Ahí estamos hablando ya con números muy grandes, pero vamos a utilizar potencia, como dijimos. Veamos. El procedimiento. Lee el siguiente texto. La notación científica permite escribir grandes o pequeñas cantidades con potencia con base 10, tomando como la fórmula a por 10 elevado a la n, donde a esos números del 1 al 9, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al que se le denomina coeficiente, y n, ¿qué va a ser? Es el exponente u orden de magnitud. Los valores que van a cambiar va a ser para A y para N. 10 se va a mantener porque estamos trabajando con una potencia de base 10. Para encontrar el exponente solo contamos cuántos lugares corrimos al punto decimal. Ese número es el exponente de la potencia de 10, por lo que tenemos que 80.000 se escribe como 8 por cuánto, por 10 elevado a la 4. Vamos a ver cuántas cifras significativas tenemos. 1, 2, 3, 4. 4 ceros porque te llega el punto. Entonces sería 8 por 10 elevada. ¿Cuántos ceros hay? Del punto hacia la izquierda, 4. Ahí está. Donde n es igual a 4, ya que el punto decimal se movió ¿cuánto? 4 espacios hacia la izquierda. Pero para escribir un número pequeño entre 0 y 1, el proceso es el mismo, pero en este caso el punto decimal se mueve ¿hacia dónde? En este caso hacia la derecha. Y el exponente tiene un signo menos, por lo que, digamos, 0.008 se escribe como, ¿cuál es la cifra significativa? Es 8. ¿Por cuánto? Por 10, porque es base 10, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos ceros tengo hacia la izquierda? 1, 2, 3, 4. Sería elevado a la menos 4, porque si está hacia la izquierda la cantidad de cero va a llevar el signo negativo. Repitiendo, donde n es igual a 4, ya que el punto decimal se movió 4 espacios, ¿verdad? Del punto decimal. Veamos ahora. Creo que estamos comprendiendo muy bien la clase. Si tenemos un número exponencial, lo podemos expresar de manera decimal. ¿Qué más? Para encontrar el número decimal, si el exponente es positivo, ¿qué hacemos? Escribimos el coeficiente a y movemos el punto decimal ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Por lo que 4.56 por 10 elevado a los 3 se puede escribir como 4
1560. El exponente, ¿cuál es? Es 3. Y el punto decimal se movió, ¿cuánto? 3 espacios hacia la derecha. ¿Te parece bien esta regla? Ahora veamos bien. Si el exponente es negativo, escribimos el coeficiente a y movemos el punto decimal hacia dónde? Hacia la izquierda, por lo que 4.56 por 10 elevado a la menos 3 se escribe como 0.00456, donde el exponente es menos 3 y el punto decimal se movió 3 espacios hacia dónde? Hacia la izquierda. Si tienes problemas, pues consulta con tu maestro porque él también sabe de matemáticas y de redondeo. En este momento muestra tus resultados de la semana. Para esto presentarás en tu cuaderno de trabajo a tu docente en el momento que él te lo solicite. Llegamos pues al final de la clase y te espero en la siguiente.